Hola maestra, Hola, ¿qué tal? Buenos días, Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas. gracias. gracias maestra. Vamos a dar unos minutitos a que se sigan incorporando sus compañeros, ¿va? Sí, maestra, gracias. 10 minutitos nada más. Bueno, 10 de tolerancia quiere decir que les quedan 7 minutitos a sus compañeros. Esperemos que se puedan conectar. ¿Sí se han conectado sus compañeros o no? Sí, Gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Buen día. Hola, buen día. Bienvenidos. Vamos a dar unos minutitos nada más a que se conecten más compañeros, ¿va?
Listo, listos, ya no entró nadie más. Nos quedamos con 6 nada más. Han de estar agarrando el puentecito, ¿verdad? Yo creo que sí, maestra. Qué suerte tienen. ¿Mande? Algo de desayunar. ¿Alguien ya desayunó? O algo de desayunar, sí. Yo no he desayunado. Ahorita sí. Trae de lujo desayunar. Sí, Eduardo, tú siempre manejas. Sí, de hecho, le soy sincero, si me desperté bueno, estoy despierto es porque tengo que mover. Oh, Las primeras 2 clases no me alcancé a conectar porque llegué a mi casa a las 7 de la mañana y la verdad me quedé dormido. no, por Dios. Sí, es que mi trabajo me tiene así, que me tengo que mover para un lado y para otro. Pues qué bueno que estés activo. Eso es bueno. Ay, pues a veces quisiera encontrar el botón de desactivado. El martes es día de descanso. Ese día te desactivas un ratito. ¿Cuándo? El martes, ¿no? Pues a lo mejor para ustedes. ¿En No, serio? para los músicos no es descanso. Mm, De hecho, bueno, casi brevemente, el año pasado o antepasado, me tocó un cliente que le empezamos a trabajar, digamos, desde el primero a las 12 de la noche. Bueno, era el primero para hacer 2 de noviembre a las 12 de la noche, pero nos llevó a su casa. Y en su casa, en un cuarto completo, tenía un altar de la Santa Muerte y nos hizo que le tocáramos ahí a la figura, le tocamos 6 horas y de ahí nos fuimos a otro lugar y le tocamos otras 6 horas. Acabamos a esas horas de la madrugada, pues no, acabamos como a las 12 del día, yo creo. Fuimos, nos dormimos un rato, porque empecé a las puras 12. Fuimos, nos dormimos un rato, unas 2, 3 horas y otra vez fuimos otra vez a tocarle otras 10 horas a él. qué bárbaro. Sí, sí está un poquito atareado, pero bueno, al parecer sí voy a descansar este martes, esperemos. Pues a ver si no sale trabajo. Sí, es que ya tengo casi como 2 meses así de diario. Sí, es bastante pesadito. Pues sí, Por pero eso, por eso me habrá. voy manejando. Ujú. Ok. Ya habrá tiempo para descansar. El día Mi de hoy, panteón. ni ahí, ¿verdad? El día de hoy la asistencia es con villanos famosos, pero villanos de caricaturas, ¿ok? Así que empezamos con Juanita. ¿Villanos de caricatura? Sí. No, maestra, no vi las caricaturas. ¿Cómo que no ves ninguna caricatura has visto en tu vida? No, ¿Cómo no, no? maestra, no vi caricatura. Ah, bueno, Don Cangrejo, creo. No, el chiquito, ¿cómo se llama? Plankton. Ajá, Plankton. Eh, muy bien. Ana Luisa, Úrsula. muy bien. Verónica, Mojo, jojo. muy bien. Eduardo, Rojo, el de la vaca y el pollito. ok. Teresa, Megatron, ¿es el de Megamente? sí, pi. Gracias, Geraldine. Capitán Garfio, Gracias. Qué rápido. No, pues nuestra clase se va a ir muy rápida, eso no me gusta. Matarile hilero. O a ustedes sí. Y se quedan callados. A Que ver. venga todo lo que tenga que venir. Bueno, con ese silencio, ¿va, maestra? sí, así se quedan. El día de hoy vamos a ver 2 temas, pero yo creo que va a ser muy rápido, a lo mejor hasta vemos 3, pero no quiero saturarlos de información. Vamos a iniciar con la diferencia entre lengua, lenguaje y habla. Tere, ¿qué te suena lenguaje? El lenguaje, pues, es en el idioma que hablamos, ¿no? Ajá. Ok, gracias.
Juanita, Mande, maestra. ¿qué es lenguaje? Mm, Pues es la gramática, se podría decir, como reglas gramáticas que una sociedad implementa para, para su convivencia. Gracias. Muy bien. Geraldine, Sí, dígame. ¿qué crees que es lenguaje? Lenguaje. Es cómo se comunican las personas entre sí. Gracias, muy bien. Bueno, pues como ustedes pueden, si ven en la diapositiva que está aquí como lenguaje, lengua y habla. Sí, maestra. Gracias. Bueno, el lenguaje es una facultad del ser humano. Realmente el lenguaje como tal, hay mucha diferencia entre comunicación y lenguaje. Lenguaje es la habilidad del humano por comunicarse, ya que también los animales se comunican, perdón, entre ellos, pero tienen otras formas de comunicarse. Por ejemplo, los perritos pues llegan y se huelen el trasero, como forma de saludo, como forma de reconocer olores de dónde estuviste, de dónde andas, quién eres, pero es su forma de comunicación, ¿sí? Del humano es el lenguaje, es la facultad del ser humano para comunicarse. Este lenguaje es universal, quiere decir que todos los humanos de todo el mundo se comunican porque pues hay lenguaje. La lengua, a diferencia, es el sistema de signos, lo que nosotros le llamamos idioma. La lengua es social. Ese depende del lugar, es la lengua que se va a hablar. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy diferente el idioma o su lengua a nuestra lengua, ¿sí? Pero ya la lengua ya es social, a diferencia del lenguaje, donde el lenguaje es universal. Y el habla es, mande. Una duda. Ahí entonces, por ejemplo, sí sería sinónimo lengua e idioma. O sea, ahí no es diferencia de lenguaje, lengua habla. Entonces, No, ¿ese sí sería sinónimo? lengua, idioma, ajá. Sí, ok. Lo pueden confundir con lenguaje, con idioma, pero el lenguaje en general es una facultad del ser humano de comunicarse. Y realmente es del ser humano, no es de no es una facultad de comunicarse, porque aunque los animales tienen su propia forma de comunicarse, no es una lengua, o sea, no es con la lengua. Y la lengua, pues si es el sistema de signos, es un patrón mental, requiere obviamente un coeficiente intelectual para poderte comunicar. Y el habla es más individual. El habla ya es la realización física del idioma. Puede ser inglesa, puede ser castellano, puede ser francesa, puede ser portugués. Ya el habla es individual. Esa diferencia entre estas tres nos va a llevar a esto. La lengua como sistema. Recordemos entonces que la lengua es un código y un código es igual a un conjunto de signos y reglas de combinación y de interdependencia que forman un sistema. Algunas de ustedes, bueno, creo que ustedes hablan inglés, ¿no? ¿Alguna de ustedes habla inglés? ¿Conoce reglas gramaticales de otra lengua?
Sí. Vero, ¿tú? Yo no. ¿Ni Sí, poquito el inglés? Sí. Poquito, a lo mejor. A lo mejor las bases del inglés solamente, ¿no? Lo que nos han enseñado a lo largo de la escuela, pero sabemos que tiene otro sistema gramatical, que tiene otra pronunciación, que no es lo mismo, su léxico, que no es lo mismo lo sonoro, la organización y los signos en el inglés ni en el castellano. A eso se le llama lengua. Su orden, ¿verdad, maestra? Sí, como les comentaba, para ellos es el libro azul, para nosotros es un libro azul, para ellos es el azul libro. O sea, Es que lo que pasa en el inglés, que para ellos es más importante cómo está, por ejemplo, si tienes una computadora, primero te describen cómo es la computadora y luego al último ya te dicen que es una computadora. Y para aquí, para los mexicanos, aquí lo importante es lo que es una computadora, ¿sí? No les importa cómo está. gracias. Y aparte todavía en el inglés, si vas a describir los adjetivos calificativos, van por orden, que por color, que por formas, que por esto, que por otro. O Sí, sea, hay una estructura muy específica para eso. Ahí es donde no me he acordado cómo va bien el orden, pero sí tienen así como una categoría. Lo que me gusta del inglés es que es muy sencillo gramaticalmente. O sea, ya es como un verbo, pues todo el verbo es igual para todos, nomás cambia en algunos, pero prácticamente la conjugación es igual, no como en el español que se cambia mucho el término de la palabra para referirse al tú, al él, a ellos, nosotros, o sea, todo va cambiando la palabra. En el inglés no. En ese sentido es más fácil. sí, yo le comentaba a mi marido, él pues habla inglés, él lo domina. Y yo le comentaba esa parte, ¿no? De que se me hacía muy complicado el inglés y me decía, es que tú un verbo lo cambias muchísimo. Yo voy, tú vas, o sea, va cambiando todas las palabras, las letras. Y en inglés solamente agregas ese al verbo que requiera y se acabó. Dice, pero no, con ustedes tienen que cambiar toda la estructura, entonces es más difícil el castellano que el inglés. Y yo así como que, ok, no Me le... identifico con usted. Mi esposo también habla inglés, maestra, y de hecho me ha querido enseñar, pero él piensa que yo me río como de que no puedo pronunciar las palabras, ¿no? De nervios. Ujú. Y él piensa que yo me río pues de burla y de juego. Y llega un momento en que no tiene paciencia y me dice, no, ya no te voy a enseñar nada, ya no me preguntes y ay, lo ignoro. Y a veces vamos, tiene sus amigos y hablan español, o sea, hablan español sus amigos y sus esposas también, pero ellos platican y platican la mayoría de veces en inglés. Y es curioso que no, a lo mejor no sé hablarlo o escribirlo, pero es curioso que a veces sí logro entender varias cosas. Y yo le digo, ¿están diciendo esto, verdad? Y me dice, sí. Y yo, bueno, y dice, no inventes, o sea, ya te pones a ver qué es lo que, a lo mejor no lo sabes escribir, pero sí lo sabes como descifrar. Sí, lo que Y pasa digo, que pues sí, bien lista, sí, eso sí. eso sí lo entiendo, ¿eh? No voy a decir otra cosa que no. Lo que pasa que el oído se educa. Si tú comienzas a ver series o sea, lo pones en inglés y comienzas a educar el oído a que se le haga muy natural el inglés. O sea, que lo que fluya ese idioma en tu oído. Ajá, y por eso es que hace como esa reacción. Sí, por eso ya lo haces familiar y entonces empiezas a relacionar palabras y en el inglés con 3 palabras que entiendas, ya entendiste todo lo que dijo, Toda la frase, toda ¿verdad? la No, frase. de primero cuando íbamos, me dolía hasta la cabeza, maestra, me venía con un dolorón de cabeza y decía, ¿y qué dijeron, edad? O sea, toda la plática, yo a veces no sabía ni qué decían y me chocaba, dice, es que porque hablan inglés sabiendo hablar español, si todas las demás personas hablamos español y ya, o sea, Ajá. me molestaba, yo un día sí le dije, es que tienen que hablar español. Ay, es que ellos que les gusta más el inglés y no sé qué, dije, pues me tengo que adaptar. Me Ajá. tengo que adaptar, si no me siento como excluida. Entonces, pues yo no quiero sentirme así cuando voy.
Entonces, pues sí me he estado como adaptando y ya trato de captar una que otra palabra y ya la relaciono y ya después le digo, sí dijeron esto, ¿verdad? Y me dice, sí. Ah, bueno, y ya empiezo a pensar todo lo demás, pero es mi cabeza y trabaja doble. Sí, el error de nosotros es querer traducir el inglés para entenderlo y realmente no, es que hay que entender nada más el inglés. Pero sí, vas educando el oído y vas entendiéndolo. Yo, por ejemplo, yo lo escucho y lo entiendo, lo escribo poquito. Bueno, ahorita ya estoy un poquito oxidada, pero sí lo escribo, lo leo, lo entiendo, pero el hablar me da vergüenza. Entonces ahí es donde me trabo. Y como, por ejemplo, mi marido se enseñó a hablar español para poder dialogar conmigo. Y yo fui muy cruel y perversa con él. Por ejemplo, yo le decía palabras que significaban otra cosa y le decía, dile a mi mamá que, por ejemplo, una vez le dije, dile a mi mamá que su comida está, ¿cómo le dije? No, no, él me dijo a mí, bueno, él sacó la comida, por ejemplo, em, preservative, para nosotros es, como, se escucharía como preservativo y para ellos es conservador. Entonces en Estados Unidos la comida es como con mucho conservador. Entonces él, por lucirse, le dice a mi mamá, oh, la comida no tiene preservativo. Y no, pues todos nos atacamos de la risa. Y yo, No, ay, qué vergüenza, maestra. yo me dijo preservativo y yo, preservativo. Ella dice, oh, su comida no tiene preservativo. Y mi mamá así y era la primera vez que él iba a comer con mi familia. Entonces, Ay, maestra. y luego Ya, me dijo, ¿por qué tu mamá es muy alegre? Le dije, se llama voluble. Ah, ok. Y entonces le dijo, oh, me encanta que sea tan voluble. Y entonces, así yo me porté muy grosera y yo le dije muchas cosas. Maestra, él Mande. queriendo quedar bien y usted también, que no le decía nada. Ya sé, no, yo lo hice adrede, pues mi familia ya sabe que yo soy así muy mala persona. Entonces, mi mamá, ay, no le hagas caso, es que te está diciendo cosas que no son. Y y ya él nada más volteaba y se me quedaba viendo como diciendo, vas a ver. Y yo me burlaba de él. Entonces, ahora que a mí me tocaba hablar en inglés, pues dije, ay, no, qué vergüenza. él Entonces, se va a vengar de usted, maestra. Ya sé, se va a vengar de usted. sí, por eso. Y mejor me metí a estudiar como pues ser esposa de un maestro de Problex. Tengo beca al 100 y me metí a estudiar. Y ya terminé los 12 niveles y sí hablaba inglés. Pero de esas veces que ya te aburres y dejas de hablarlo y ya se me olvidaban algunas cosas. Por eso sí tengo como ahí el conocimiento. Sí se me complica mucho porque él fluye y habla así, y le digo, a ver, haz de cuenta que estás hablando con un niño de primaria, espérate. Y ya sí le baja tantito. Pero, por ejemplo, le habla a su mamá, le habla a su hermana, le hablan cualquier, pues ellos viven allá. No, él, bla, 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 bla. Y él, por ejemplo, entra a trabajar a las 9 de la mañana y sale a las 7 de la tarde y luego da una clase privada. Entonces, la mayor parte del día él habla inglés y ya llega a la casa a hablar español. Entonces, sí es como ese conecte con Sí, la niña, casi, ahora para él es al revés, ¿no? No practica casi el el español. español. Maestra, ¿y ustedes tienen hijos? Sí, ¿Y sus hijos hablan español e inglés? ¿O nomás español? fíjate que yo le dije que, le dije, no, nadie va a hablar inglés antes que yo. Primero me enseño yo porque si no, luego van a hablar de mí. Entonces, por ejemplo, pues mi hijo tiene 2 años, ya empieza a hablar español primero. Y mi hija sí habla muchas cosas en inglés y varias palabras habla en inglés y cosas así, pero sí quiero que les enseñe como el inglés. Sí, creo que traen ese chip, entonces esa lengua sí les va a ayudar más que nada. Por darles herramientas pues para la vida. Fíjese que a mí, por ejemplo, yo estudié inglés hace como 3 años, Ujú. pero ahorita, o sea, ahorita le hablo ya muy poco. O sea, no practicarlo se me hizo que se me olvidara. Sí, pero es cuestión de una desempolvadita y vas a ver que vuelve
vuelve otra vez el idioma. No creas que se pierde, ¿eh? Yo sí creía que sí se olvidaba, pero no. Una pequeña desempolvadita y ¡brum! Vuelven los conocimientos y vuelves a relacionar cosas. Y dices, ah, sí es cierto, era esto, por esto, y ya. Pues eso espero, maestra, porque si no ya valimos. Ah, no, no se Sí, crea. tanto estudio para eso, para que. No, por ejemplo, tengo un hijo adolescente, es de mi primer matrimonio, y es el que más ha aprovechado el inglés, porque ellos dos hablan en inglés, entienden en inglés. Mi marido lo tiene en clases de inglés, entonces ahí en Prolex. Entonces, cualquier duda que tiene o algo, pues el chavo habla con mi marido y me echan carrilla porque yo me salí del inglés en el nivel 6, me aburrí. Y luego me hicieron un examen y volví a entrar en el nivel 6. Y luego, ya al tiempo, tuve a mi hija y ya dije, no, voy a volverme a meter al inglés. Y entré otra vez en el nivel 6. Y ya como en el 8 lo dejé. Y luego ya dije, no, ya ahora sí voy a terminar. Y me volvieron a hacer examen y me mandaron al nivel 6. Me dijo, no, tienes diplomado en el nivel 6. Y tengo como 4 o 5 libros del nivel 6. Entonces me dicen, no, o sea, me echan una carrilla y la burla. Y mi hijo va ahorita en el nivel 6. Entonces le dice, no, ve con la que tiene maestría en nivel 6, ella sabe de eso. Pero pues, la Y ya que lengua, te pasen los libros. sí, ya, ahí los tengo. Pero sí, la lengua, ese sistema gramatical que yo tengo que aprender y que tengo que educar mi oído a ese sistema y ponerme el chip cuando hablan inglés, no es castellano, solamente es inglés, digo, sí es algo complicado, ¿no? Es un pequeño como conflicto. Variedades sociales. Las variedades sociales o diastráticas se llaman, son sociolectos, que son los que se derivan de un deseo ay, me apareció el letrero de que ya quedan 10 minutos. Son las que se derivan de un deseo de uso perfecto de la lengua, del culto, de un uso más elemental, coloquial, y de la baja cultura, que es el vulgar, del que permanece una profesión, se le llama jergal. Por ejemplo, si nosotros hablamos acá entre amigas, vamos a hablar, por ejemplo, se puede llamar vulgar, no porque digamos groserías, sino porque es un nivel de dialecto urbano, por llamarlo así, entre nosotras, ¿sí? Si nosotros vamos a hablarlo, perfeccionando, por ejemplo, ¿podrías tú traerme una pluma, por favor? No es lo mismo decirle, pásame el lápiz, ¿sí me doy a entender? O sea, vulgar es, pásame el lápiz, culto es, ¿podrías tú, por favor, pasarme el lápiz? ¿Sí? Cuando nos enseñan a hablar inglés, nos enseñan a hablar culto, no nos enseñan vulgar. Por eso mi marido decía, cuando tú vayas a Estados Unidos, se van a reír porque tú vas a pedir las cosas por favor, así de, ¿podría usted por favor señalarme cómo poder llegar a la calle? ¿Sí? Hablarlo ocultamente. Y en cambio ellos hablan de, ¿cómo llego a tal calle? ¿Sí? O ¿me das indicaciones de cómo llegar? Entonces, el dialecto culto es el perfecto, el que es de acuerdo a la lengua. Cuando el castellano, como les digo, cuando él empezó a hablar castellano, español, él también empezó a estudiarlo. Entonces, él hasta utilizaba formas del verbo que yo le decía, ¿eso qué? Pues dime, pásame la sal, ¿no? ¿Serías tan amable, por favor, de pasarme tú la sal? Y yo así de, dame la sal, o sea, aviéntame la sal o cosas así. Le digo, no, es que no tienes que hablar así, o sea, imagínate tú, Maestra, mande, bien educadito y usted, no me hablen, faltame el respeto. piérdeme el respeto, imagínate en el acto de así amoroso, no, hombre, o sea, ¿podría usted? No, no, Discúlpeme, ¿le puedo tocar? Ah, no, ya, o sea, pues, ¿de qué se trata? No, yo decía en el romanticismo del beso. Imagínate que me quiera pedir un beso educado así de, ¿podría yo tocar sus labios con mis labios? Ay, no, o sea, pues bésame. El beso no se pide, se roba y así, ¿no? Ay, Bueno, Juanita, te Es vas como por el otro vaso lado, de agua. mija.
No, espérate, es como el vaso de agua, a nadie se le niega. No, ya casadas sí los tienes que negar, chintrola. ¿Sabes cómo son las gentes? Bueno, entonces, esa parte del lenguaje, el lenguaje, perfección del lenguaje, cuando hablas otro idioma te enseñan el lenguaje culto, que no es nada que ver con el vulgar, o sea, con el coloquial, vamos a llamarlo. Las personas como nosotros lo hablamos, es coloquial. No es médico, no es de nuestra área y demás, entonces es un lenguaje coloquial. El lenguaje vulgar sí lo manejan un poquito más hacia de cultura baja, pero no tanto como le llamaran un naco o algo así que hablan, no, es más bien el lenguaje de, de evitar palabras, por ejemplo, en inglés sería I want es yo quiero, y el lenguaje en inglés vulgar o coloquial es wanna. Y hasta las letras de las canciones utilizan mucho lenguaje que ellos se lo sacan de la manga. Por ejemplo, una palabra, por ejemplo, ¿mandé? Fucking, no sé, que es mierda, ¿no? Algo así. Sí, tú, por ejemplo, ves una película en inglés y en la traducción dice, oh, shit, y a nosotros, oh, rayos. Y nosotros, órale, o sea, shit es rayos. Realmente no, o sea, no te van a poner lo que literal quiso decir el artista. Te lo van a poner con un lenguaje más elemental, que no sea tan vulgar, ¿sí? Y, por ejemplo, hasta se burlan, ¿no? De que dice en busca del sueño en inglés y luego y en inglés dice otra cosa, o sea, en español dice otra cosa, en inglés otra cosa. Esa parte es de jugar con las variedades sociales del lenguaje. De acuerdo al lenguaje es como te vas a comportar. Digo, no me imagino a Teresa llegando con su mamá diciéndole, ¿qué onda, güey? ¿Qué haces por aquí? O sea, a lo mejor a su amiga sí le dice güey, o a lo mejor, ¿qué hubo? Le dice a su abuelita, digo, a su mamá, pero no le va a decir así a su abuelita o a su suegra, ¿no? ¿Qué onda, güey? O sea, pues no. Ella tiene la capacidad de tener un lenguaje culto, porque puede hablar, buenas tardes, disculpe usted, o sea, puede tener ese lenguaje. Ella puede hacer más coloquial, como decirme, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Y ella también puede utilizar un lenguaje verbal como que, ay, no manches, o sea, o inventar palabras para darle significado a otra cosa. Cuando ella ahorita que ustedes que están estudiando, ustedes ya saben, por ejemplo, lo que es un hito. Un hito es como logro, un logro esperado, ¿no? Entonces, si yo deseo que tengan ustedes 5 hitos en esta materia, quiere decir que yo espero que tengan 5 logros. A lo mejor mañana Tere le habla con sus compañeros de trabajo y dice, pues el hito de esta clase es, y sus compañeros van a relacionar ese idioma porque están en el medio. A ese lenguaje se le llama jergal, es el que ya les había comentado, porque es solamente meramente de la profesión. Como cuando vas con el doctor y te dice, pues tiene un hematoma en la superficie del brazo, 3.5, y le dices, a ver, doctor, ¿qué quiere decir eso? Ah, que le salió un morete. Y dice así de, ¿y para qué me pone tanta palabra tan acá si no le voy a comprender? ¿Sí? Así son los doctores de sangronzotes. Digo, ya ven cómo son. Lo mejor sería que te explicaran en un lenguaje que tú pudieras comprenderles, ¿no? Entonces, ellos utilizan su lenguaje jergal para explicarnos a nosotros cuando nosotros esperamos un lenguaje coloquial, un lenguaje que sea de acuerdo o sea, más común, ¿no? Un morete, todos sabemos lo que es un morete, ¿sí? Por ejemplo, te dicen, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una micción? No sé qué es micción. Hacer pipí. Ah, ok. Hace 40 minutos, a las 11. Entonces, 50 minutos. por ejemplo, o sea, ¿para qué te voy a decir? ¿Me puede decir usted el último horario de su micción? Y tú, ¿de qué es una micción?
a que te digan, ¿a qué horario hiciste pipí? Ah, pues, o hiciste del 1, ¿sí? Del 1 sería como más vulgar porque es como más del hablante, más de cultura acá ¿no? Ah, hice del 1. De barrio. De barrio. Hacer pipí es como más coloquial, ¿no? Lo habla más gente, te entiende hacer pipí. Y más culto sería la micción, ¿sí? Entonces, esas son como las partes del lenguaje. Un médico analiza su equipo de colegas en una operación y le dice, usa la jerga médica, dice, informa a los familiares que la operación estuvo en un nivel alto, pero pues a lo mejor la familia ni siquiera le va a entender al médico lo que le quería decir, porque pues obviamente si le dice que sufrió hematomas por diferentes partes del cuerpo, dices, ay, ¿eso es peligroso? Ah, no, son moretes. Y luego tuvo una contundencia cerebral. Y dices, ay, ¿y eso es peligroso? Ah, no, que se pegó y se pegó en la cabeza. Ah, y una conmoción cerebral. Y eso es peligroso. Ah, no, que se le movió un poquito el cerebro. Se va a cortar, por favor, les pido que se conecten nuevamente. Sí, maestra.